no escucharon los profetas. No atendieron la voz del Altísimo. Jerusalén, la ciudad santa, estaba por caer. La palabra del Señor se había cumplido. Durante generaciones, Israel había rechazado el pacto, contaminado su adoración, perseguido a los que traían verdad. Y ahora, Nabucodonosor, rey de Babilonia, era el instrumento del cielo para ejecutar justicia. Sí, un rey pagano, pero escogido por Dios para quebrar el orgullo de su pueblo. Los utensilios de la casa de Dios fueron cargados como botín, llevados al templo de dioses paganos. No había mayor humillación. La gloria había partido. Lo que antes fue morada de su presencia, ahora era ruina y ceniza. Pero aún en medio de la desolación, Dios no se había olvidado de su promesa. De entre los cautivos, marchaban jóvenes escogidos. Muchachos nobles, con sabiduría, entendimiento, y sobre todo, un corazón fiel. Entre ellos, Daniel. Un adolescente hebreo, arrancado de su tierra, de su familia, de su cultura. Lo cambiaron todo, su nombre, su lengua, su comida, su entorno. Pero no pudieron cambiar su esencia. Porque el Dios de Israel estaba con él, incluso en tierra enemiga. Si te quedas con nosotros descubrirás cómo Dios usó a Daniel para revelar las profecías desde el inicio hasta el fin de los tiempos. Aquí comienza su historia. No solo de un joven cautivo, sino de un profeta escogido para interpretar los sueños de los reyes y los misterios del fin. La caída de Jerusalén fue el principio de un nuevo mover de Dios. Uno que revelaría los reinos venideros, el conflicto entre luz y tinieblas, y el reino eterno que no será jamás destruido. Nabucodonosor, el conquistador del mundo conocido, había edificado jardines colgantes, murallas indestructibles, templos de oro, y sin embargo, aquella noche no pudo dormir. Dios le habló. Una estatua gigantesca, de proporciones sobrehumanas se posó frente a él. Luego, una piedra, no cortada por mano humana, se desprendía de una montaña, y lo destruía todo. El rey se levantó agitado. Mandó llamar a magos, adivinos, sabios, pero ninguno podía decirle qué había soñado, ni mucho menos qué significaba. Hasta que Daniel fue llevado ante el trono. Y ante el rey más poderoso del mundo, habló. El oro, tú, Nabucodonosor, eres la cabeza. La plata, un reino inferior te sucederá. El bronce, un imperio que dominará con rapidez. El hierro, un gobierno fuerte como el acero, que quebrará y triturará. El barro y hierro mezclados, un reino dividido, fuerte y débil, nunca cohesionado. Y al final, una piedra, símbolo del reino de Dios, aplastará todos los reinos humanos, y será establecido para siempre. El mensaje fue claro, todos los imperios caerán. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y los poderes divididos de los últimos días. El rey cayó postrado ante Daniel. Y ese día, el cielo dio a conocer la línea del tiempo del mundo. No con fechas humanas, sino con símbolos eternos. En aquellos tiempos, cuando todos doblan rodilla, la verdadera fidelidad se pone a prueba. El edicto era claro, al sonar la música, todos debían postrarse ante la imagen del rey. Era una orden imperial, pero también un desafío espiritual. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, amigos de Daniel, se negaron. Ante el furor del rey, fueron lanzados al fuego. Pero no murieron. Una cuarta figura apareció entre ellos. Alguien semejante al Hijo de Dios. En medio de las llamas, había gloria. Cuando salieron, no olían a humo. No había quemaduras. Solo la evidencia de que hay un poder más alto que cualquier rey humano. Pasó el tiempo y Daniel ya no era un joven. Había servido a reyes y reinos. Pero su fidelidad no envejeció con los años. Aún con amenazas de muerte, oraba 3 veces al día, dando gracias a Dios, como siempre lo había hecho. Daniel había sido elevado a una posición altísima en el imperio medo-persa bajo el rey Darío, debido a su sabiduría, fidelidad y espíritu excelente. Pero esta promoción despertó la envidia de los demás gobernadores y sátrapas, quienes buscaron alguna falla para acusarlo, sin éxito. No pudieron encontrar error en su vida, así que lo buscaron en su fe. Sabían que jamás dejaría de orar. Y así lo condenaron. El rey Darío, al enterarse, se angustió profundamente porque apreciaba a Daniel y buscó la manera de librarlo, pero la ley no podía ser revocada. Así, con gran pesar, ordenó que Daniel fuera lanzado al foso, diciendo: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
Esa noche, el palacio no durmió. Pero el foso, tampoco. Porque Dios había enviado a su ángel y cerró la boca de los leones. Al amanecer el rey, corrió al foso y gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y desde dentro se oyó la voz de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño. El rey lo sacó ileso, ni un rasguño tenía, porque había confiado en Dios. Entonces Darío mandó arrojar al foso a los acusadores y sus familias, quienes no llegaron ni al fondo antes de ser despedazados por los leones. Dios había salvado a Daniel de los leones, pero ahora lo levantaría para mirar los secretos del fin. El cielo le abrió una ventana, y él vio 7 señales que estremecen hasta hoy. 1. Una gran mar agitada por los vientos, símbolo del mundo en caos, las naciones en guerra espiritual. A Daniel aún le quedaban visiones sobrecogedoras por recibir. Una noche, mientras dormía en el exilio, Dios lo llevó más allá del tiempo. 2. Desde las aguas del caos emergieron 4 monstruos: león, oso, leopardo, y una cuarta, terrible, con dientes de hierro. El oso no era una simple criatura. En su boca, el oso tenía 3 costillas. Representaban las 3 potencias que serían engullidas, como restos de presas devoradas. Y una voz tronó desde el cielo: levántate y devora mucha carne. Daniel 7:5. Pero Dios aún tenía más que mostrar. Años después, mientras Daniel se encontraba a orillas del río Ulai, una nueva visión lo envolvió. Esta vez, más clara, más específica, más aterradora. Y alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que tenía 2 cuernos. Daniel 8:3. El carnero embestía sin oposición, avanzando hacia occidente, norte y sur, arrollando todo a su paso. Y de pronto, la visión dio un giro dramático. Apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un gran cuerno entre los ojos. En un instante, embistió al carnero. Lo derribó, y lo pisoteó. 3. Un cuerno pequeño. El cuerno pequeño no era como los otros. Tenía inteligencia humana, pero una intención diabólica. Mientras los imperios se desmoronan, una figura crece entre las ruinas del mundo. No llega con armas, sino con seducción. No exige adoración de inmediato, pero prepara el camino del engaño final. Daniel quedó turbado. Años después, el apóstol Pablo hablaría del mismo ser. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. No una idea, sino una persona. No un gobernante cualquiera, sino el desenlace final de la rebelión espiritual. Y Juan lo confirmó. Habéis oído que el anticristo viene, y muchos ya han salido. El espíritu del anticristo ya opera en el mundo. Niega a Cristo. Persigue a los fieles. Cambia lo sagrado. Y pronto se manifestará abiertamente, con señales, milagros mentirosos, y poder dado por el dragón. 4. La persecución de los justos. El pueblo de Dios será quebrantado por un tiempo, 2 tiempos y medio, pero no vencido. Pero la visión no ha terminado, aún hay más que revelar. Las bestias rugieron, los imperios se levantaron, pero ahora, el trono eterno se establece. Daniel alzó los ojos y vio más allá del terror, más allá del cuerno blasfemo, más allá de los años oscuros, vio el trono del anciano de días. 5. El juicio comenzó. Libros fueron abiertos. No había rincón oculto ni nombre sin registrar. Cada acción, cada palabra, cada secreto, estaba ante los ojos del Eterno. 6. El Hijo del Hombre aparece entre las nubes, glorioso, eterno, recibe el dominio universal. Y 7. El reino eterno se entrega a los santos del Altísimo, y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza final. La que sostuvo a Daniel en el foso. La que mantuvo firmes a sus amigos en el fuego. La que nos llama hoy a resistir, sabiendo que el reino está más cerca que nunca. Las visiones de Daniel no quedaron en el pasado. El mundo de hoy está caminando sobre sus páginas. La caída de Jerusalén. El ascenso de los imperios. El cuerno pequeño. El juicio celestial. Y el reino que será entregado a los santos. Todo está escrito. Todo está sucediendo. Y aún hay más que descubrir.
¿Quieres saber cómo estas profecías siguen vivas hoy? Comenta, comparte y mira nuestro video especial. Cómo Persia se convirtió en Irán. La historia sigue. La profecía avanza. Y tú, eres parte de ella.